Bueno, y un poquito como veníamos hablando y mencionamos un poco en nuestro primer programa, hoy vamos a tener a una entrevistada que lo que viene a por ahí comentarnos un poquito, en este caso es el tema de la violencia digital, ¿no? Que está tan infundida ahora, es tan presente, veníamos diciendo, contra muchos periodistas y el colectivo LGTB y el feminismo en el sentido amplio de la palabra. En ese sentido, lo que decimos es, bueno, cuando hablamos de violencia digital, hablamos de la difusión, sobre todo, de material. Pensé que claro, sí, a nivel general también la violencia digital pasa hasta en los colegios, entre los adolescentes, ¿no? En todos los ámbitos, digamos. Se puede encontrar. Es tomar imágenes o algún recorte o algún video. Ahora, bueno, hoy decíamos, hablábamos fuera de cámara, ya está empezando a introducirse la inteligencia artificial para manipular estas imágenes y estos videos, y lo que hacen es difundirlos sin con el consentimiento de las personas involucradas, tanto sea con alguna connotación sexual o también hablábamos de para ridiculizar a una persona. Yo le decía, bueno, ahora yo soy docente y digo, ahora se da mucho que, por ejemplo, en los grupos de los chicos empiezan a aparecer los stickers que los hacen entre ellos para reírse como un chiste, pero muchas veces se suben de tono y aparte que un sticker, una foto, un video, lo que sea, no se sabe cuál es el alcance que puede llegar a tener, y está tan naturalizada el uso de estas prácticas que por ahí no se llegan a tomar dimensión de lo que generan. Bueno, ni hablar en los adultos y en prácticas un poco más jugadas como son fotos y videos, ¿no? Lo que se habla del sexting incluso, ¿no? Sí. Una práctica que la pueden llevar las personas adultas, pero que cuando se hace algo fuera del consentimiento, o sea, se divulga una imagen, ¿qué seguridad hay, no? Si la otra persona no respeta el consentimiento. Pero ¿hasta qué punto esto llega a ser grave? Porque a veces uno puede pensar, bueno, no es tan grave porque no es real, porque es virtual. Pero la verdad es que, por ejemplo, en Argentina tenemos 2 casos que luego de ser víctimas de la difusión no consentida de material sexual online, Belén San Román en 2020 y Emma Bondaruc, de 16 años, en el 2024, decidieron terminar con su vida. Sí, de acuerdo. Entonces, esta situación de la violencia digital puede llegar a ser totalmente destructiva y mortal. Estamos en comunicación. ¿En entrevista? Sí. Bueno, vamos a entrevistar a Mónica Macha. Ella es diputada nacional por Unión por la Patria y es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Buenas tardes, Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Hola, Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Gracias. Bueno, estamos... En principio te queríamos preguntar esto de qué hacer en una escuela para intervenir ante casos de violencia digital de género con respecto a la viralización, qué iniciativas se están trabajando y en qué situación están esos proyectos de ley. Bueno, por un lado, estuve escuchando lo que venían planteando tanto de falsas denuncias como ahora más vinculado a violencia digital, que yo creo que hay como varias cosas ahí para pensar. Por un lado, que la violencia por motivos de género está presente, no logramos todavía erradicarla, ni mucho menos, y que entonces en ese avance también va tomando como las herramientas actuales, y en este punto la violencia digital sería esa violencia que se empieza a hacer ver a partir de esta articulación entre la violencia por motivos de género y las nuevas herramientas, o que ya no sé si son tan nuevas, pero todo lo que implica el territorio digital, ¿no? Como un territorio más en donde todos y todas tenemos mucha presencia, mucha actividad, y especialmente las adolescentes y los adolescentes. Entonces, en esa línea, y digo, tomando un poco lo que ustedes decían recién, del retroceso en términos de derechos, en términos de discurso, esto nos complica mucho más las cosas porque porque si bien hay docentes que vienen trabajando con la ESI con mucha conciencia y vienen incluyendo los temas de violencia digital también en esta línea de la ESI,
bueno, hay un contexto social que no es, digamos, el más amigable para poder ubicar estas desigualdades de géneros, ¿no? O sea, vuelve, si se quiere, una lógica patriarcal, un discurso entre muchos varones adolescentes como enojados inclusive con el feminismo, como una cosa reactiva, y esto es preocupante porque esto que aparece en lo discursivo después tiene también hechos en las prácticas. Entonces, yo creo que la violencia digital y sobre todo en las adolescencias está siendo un tema bien complejo, porque en sí mismo expone sobre todo a mujeres, porque nosotros y nosotras bregamos porque cada persona pueda tener una vida sexual en libertad, y si el sexting es una práctica que lo puede hacer, que no es, o sea, que es algo que es parte también de una forma de construir vínculos, pero nos parece muy importante que las personas tengan una alfabetización digital, ¿no? Que para poder ejercer esa ciudadanía digital hay que poder conocer bien de qué se trata, conocer bien los alcances y en el contexto de nuestras sociedades también conocer los riesgos. Porque eso es lo que nos va a permitir ejercer los derechos con más seguridad. Entonces ahí, la verdad es que venimos trabajando con varias organizaciones. Ustedes hablaban de Marcelo San Román, hablaban de la situación del caso de Belén, y Marcelo, el papá, es una persona muy activa en esto que estamos haciendo. La otra organización es Gentic, el grupo Ley Olimpia en Argentina, Faro Digital, Laura Sánchez, que es la mamá de Emma. O sea, digo, como que fuimos construyendo un equipo de trabajo donde de ahí salieron Ley Olimpia, Ley Belén, otro proyecto vinculado a penalizar la suplantación de identidad y el hostigamiento digital. Y lo último que vamos a estar presentando en estos días, entre lunes y martes, además también con la participación de Olimpia Coralmelo, que es una activista mexicana, que es un poco la que también trajo a la región la discusión y la mirada sobre la violencia digital hace ya algunos años, ¿no? Esto también es importante destacarlo porque creo que es una temática, hasta donde yo sé, que se fue instalando más por el activismo del feminismo que por otro lado, ¿no? O sea, son las propias compañeras sobrevivientes de la viencia digital las que empezaron a plantear que no había una legislación ni en nuestro país ni en los países de la región que pudiera enfrentar la situación. Entonces lo fuimos co-construyendo, pero me parece interesante que sea a partir de una demanda social, ¿no? Porque es interesante también cuando las compañeras se organizan, cuando plantean agenda, cuando se ponen, también se sientan, ahí nos sentamos entre todos los compañeros y compañeras para poder avanzar con estos proyectos. Y bueno, y a partir de la situación de la situación de Emma, ese suicidio tremendo, esa pérdida irreparable que ya lleva, o sea, se cumple un año en estos días, con Laura, con la mamá de Emma, empezamos a laburar en dos propuestas. Una es la guía Emma, que es una guía como para poder acercar a las escuelas, para que las familias la puedan tener, los pibes y pibas también, que tiene que ver con las acciones urgentes cuando surge una situación de violencia digital, ¿no? O sea, cuáles son esas primeras medidas que hay que tomar para poder acompañar a la víctima, y también ubicar algo que me parece central, que es cómo también pensamos en la situación del victimario, por decir una palabra fuerte, pero porque ¿cuál es el punto? Estamos hablando de adolescentes. Claro. Entonces estamos pensando cómo hacemos para que nuestra intervención pueda implicar una sanción, porque la requiere, porque la pérdida es totalmente irreparable, es una tragedia. Entonces tiene que haber una sanción, pero también entendemos que esa sanción tiene que implicar una responsabilización por parte de ese adolescente. Y entonces la idea es laburar en esa línea. Para poder, una especie, perdón que te interrumpa, Carolina, Mónica te habla. ¿Qué sería una especie de protocolo de acción en ese...? Más que protocolo, es una guía, porque el protocolo implicaría, para poder ingresar a una escuela, el protocolo tiene otras características para el sistema de educación que están también tan claro, tan jerárquico, ¿no? Entonces un protocolo implica otras cosas. Una guía es un material mucho más accesible y que, bueno, lo toman y es esto, ¿no? O sea, que tiene que ver con esto que decíamos recién de las acciones más concretas que hay que tomar al momento de que se desencadena en la escuela una situación de estas. Y la otra, que ya es más sofisticada, que tiene que ver también con instancias de prevención, es la ley Emma, que es la propuesta de un programa nacional para
trabajar también con la comunidad educativa. Nosotros creemos que es con la escuela, que es con las familias y con los pibes y pibas que hay que poder abordar esta temática. Y obviamente que en un contexto donde nos gobierna Milei es como difícil pensar que se pueda financiar algún programa. De hecho, venimos discutiendo con el gobierno nacional el de financiamiento de políticas que ya estaban en la Argentina durante décadas y que este presidente las está desarmando todas. Pero igualmente yo creo que la discusión es importante y que poder avanzar en el tratamiento de este proyecto de ley es necesario porque Milei no va a durar para siempre. Y en algún momento vamos a recuperar un gobierno del Estado que pueda preocuparse por los derechos de las personas, que pueda pensar en política pública que haga que nuestras vidas sean más dignas y más felices. Y en ese sentido, contar con esta propuesta que hace el EIEMA es eso, es construir política pública vinculada a trabajar con la comunidad educativa en su conjunto para poder prevenir las situaciones de violencia digital, para poder acompañar y asistir cuando esa situación se concreta. Perfecto. Y otra pregunta, ya hablando de Milei, hace poco escuché el término violencia tecnológica institucional cuando se trató, se hizo la actividad en la UBA sobre la violencia sufrida por Julia Mengolini. Y me parece como preocupante, ¿no? ¿Cómo hacemos para defendernos o pensar de qué manera defender la población, por ejemplo, de un presidente que agrede en redes a un niño autista, que agrede a mujeres, que agrede a artistas, desde un lugar, ¿no? Ejerciendo toda la suma del poder patriarcal y estatal? Bueno, yo creo que por un lado necesitamos ahí también tener legislación. Yo te decía al principio, nosotros tenemos otro proyecto que es el de hostigamiento digital, que lo que apunta es a constituir un nuevo tipo penal, o sea, una modificación al Código Penal donde el hostigamiento digital sea un delito y además agravado si es de una persona con esa autoridad institucional, si pone al servicio de esa agresión a todo un aparato estatal, que puede ser digital, pero no deja de ser un aparato estatal. Entonces, esa yo creo que es como tal vez una posible solución desde la base, ¿no? O sea, bueno, es un tipo penal. Si alguien lleva adelante una acción así, va a tener una sanción. La otra también es, bueno, un poco lo que se está haciendo con el caso de Julia, que es de todos modos presentar denuncias, de todos modos iniciar un proceso penal con las herramientas que ya tenemos, y creo que eso es una instancia. Yo lo que estoy viendo en muchos casos que están ahora surgiendo, porque lo de Julia tiene ese hostigamiento y tiene también la difusión de un video hecho con inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso entraría dentro de lo que es la violencia digital en términos de la viralización de un video donde con escenas de desnudez y de intimidad hecho con inteligencia artificial, y Ley Olimpia, eso que es ley en la Argentina, lo contempla. Entonces, no tenemos el tipo penal porque eso es Ley Belén, o sea, la modificación del Código Penal. Claro. Pero sí tenemos Ley Olimpia, que introduce nuestra ley 26485, nuestra ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia mujeres y diversidades, lo introduce ahí como un tipo de violencia hacia mujeres y diversidades. Entonces, yo veo que ahora que se están llevando adelante algunos procesos judiciales sobre situaciones de violencia digital, los jueces están citando Ley Olimpia para tener ahí como un antecedente, una situación que permita buscar la sanción que corresponde para quienes suben ese material sin consentimiento o lo viralizan. Bien, recién mencionabas la ley Belén, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿en qué estado está esa ley? Bueno, es un proyecto que la verdad es que lo venimos trabajando desde el 2020. Vieron, o sea, cada proyecto de ley tiene 2 años de vigencia. Claro. Si no se tratan, caen, pierden estado parlamentario. Nosotros desde entonces, cuando se cumplen los 2 años, lo volvemos a presentar, lo actualizamos, si hubiera a veces alguna cuestión que actualizar. Y lo que logramos el año pasado, a fin del año pasado, es que se tratara en la Comisión de Legislación Penal. Tiene una única comisión que es Legislación Penal. Que esa comisión está presidida por la diputada María Laura Machado, que es del PRO, o Libertad Avanza, no sé, pero que es, digamos, alineada con Patricia Bullrich, y habíamos logrado el año pasado que se trataran, o sea, Ley Belén es un proyecto, hay otros proyectos de otros diputados también vinculados a violencia digital,
Tal vez la diferencia es que Ley Belén es feminista, entonces tiene como agravantes cuando se trata de mujeres, de niñeces, de adolescencias y demás. Entonces, bueno, ahí estamos con la posibilidad esta de queremos volver a tratarlo, porque quedó ahí en ese tratamiento y no se pudo avanzar por ahora. Claro. Podemos fortalecer, por ejemplo, ¿no? Esto, digamos, si se trata Ley Belén, o oponernos a que salgan estas leyes de Carolina Lozada por las falsas denuncias. ¿Te parece que es importante la movilización del movimiento feminista y transfeminista en esta situación? Para mí, el movimiento el activismo, el movimiento, la militancia siempre es central. Nosotros logramos tener aborto en la Argentina, o cupo laboral travesti trans, o matrimonio igualitario, por la movilización de las organizaciones. O sea, hay una batalla que se va a dar dentro del Congreso, y por supuesto necesitamos también diputados y diputadas que estén comprometidas con esta agenda, pero también se necesita la movilización. Yo creo que son las dos cosas. O sea, si tenemos solamente movilización y los diputados y diputadas que están en el Congreso son súper conservadores, no va a pasar, no vamos a lograr nuestros objetivos. Pero si tenemos un Congreso que está conmovido por estos temas, con diputados y diputadas militantes sobre estos temas, pero no hay movilización, y probablemente sea más difícil que salga, porque la demanda social es fundamental también para el acompañamiento de leyes que son transformadoras, que son contraculturales. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos ese desafío de que las propias organizaciones se puedan movilizar, que los partidos políticos que acompañan también estas miradas, no son muchos, pero los que acompañan también participen, y por supuesto que la otra cuestión es tener en cuenta que en pocas semanas, el 7 de septiembre, vamos a una elección en la provincia de Buenos Aires, y el 26 de octubre una elección de diputados y diputadas nacionales, y yo creo que en esta instancia es muy importante que la gente vaya a votar. Nosotros tenemos una gran preocupación por cómo va bajando la participación social en la elección, y eso nos parece un retroceso democrático enorme y un riesgo más grande aún, porque si la gente enojada, con razón, frustrada, que siente que no hay horizonte y todo, lo que hace es quedarse en casa y no ir a votar, va a ganar Milei. Y si Milei gana, y si Milei gana más bancas, todo esto se va a volver mucho más complejo, porque no le vamos a poner un freno, porque van a derogar leyes. Ellos la IVE la quieren derogar, por ejemplo. Sí, eso es así, hay proyectos presentados, quieren avanzar con los proyectos de falsas denuncias, como ustedes explicaban hace unos minutos en el programa. Entonces es muy importante consolidar el freno a Milei, que significa un congreso con bancas opositoras. Entonces a mí me parece muy importante esa conjunción, ¿no? La participación más la conformación del Congreso, y creo que es muy importante una mirada de la población sobre cómo se constituye ese Congreso. A mí me parece que son todas esas variables las que nos permiten también un juego mejor, más eficaz. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Mónica, y quedamos en contacto. Y nada, decirte que he ido a la Comisión de Género y Diversidad, y es como una asamblea feminista, es hermoso, funciona horizontal. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau. Bueno, qué interesante, ¿no? Vamos a una pausa musical, sí, y vamos y vayan a votar el 7. Empecemos a votar y piensen en todo lo que se juega. Yo creo que hay que hacer una tipo campaña y decir, bueno, de los números que hay dando vueltas del porcentaje de gente que no va a votar, bueno, ¿cuántos de nosotros deberíamos convencer y hacer tipo una campaña tipo Santi Maratea? Viste, bueno, si nosotros convencés uno que no vaya a votar, logramos que tanta porcentaje de gente vaya a votar. Hay que hacer medio una campaña así. Hay que comprometerse. Me parece que estas elecciones van a estar centradas en eso. Bueno, escuchamos algo de música.